Eh, Doctor Álvaro, vemos con preocupación que los estudiantes nos preguntan qué es un ensayo. Casi siempre le dicen tarea, haga un ensayo y haga un ensayo sobre un tema y, y no se le da sino esa indicación al estudiante. Cuando el estudiante tenga indicación como haga un ensayo, ¿a qué se está refiriendo el profe? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque ocurre lo que tú estás diciendo. Eh, la palabra ensayo parece que todo el mundo supiera qué es un ensayo y los profesores siempre hacemos eso que dices tú. Mandamos a los estudiantes a que investiguen, por ejemplo, y realicen un ensayo. Pero en el fondo, ¿qué es un ensayo? Y ahí está precisamente la trampa. No existe una metodología para hacer ensayos. Y no existe realmente un ensayo. Existen ensayos, múltiples Ujú. ensayos. Hay ensayos argumentativos, ensayos literarios, ensayos críticos, ensayos de todo tipo. Entonces, lo primero que habría que decirle al muchacho es qué tipo de ensayo quiero yo como profesor que él elabore. Yo particularmente cuando me dicen de ensayos, pienso en ensayos de tipo argumentativo, o sea, como un género literario que le permite en este caso al estudiante, al muchacho, enfrentar una temática de manera crítica, de tal manera que él apropie unos contenidos y sea capaz de pronunciarse sobre esos contenidos o sobre esas temáticas, pero no tragando entero, sino de manera crítica, y eso exige la argumentación, o sea, que el muchacho de alguna manera pueda argumentar todo aquello que él a lo largo de su ensayo ha venido diciendo. Y eso implica que yo tenga la propiedad de utilizar fuentes que yo puedo utilizar de manera que pueda yo citar de manera literal o que pueda yo citar de manera parafraseada. Pero en todo caso exige de parte del estudiante una comprensión de parte de la temática y la emisión de un juicio de valor sobre la temática que ha leído, que se constituye finalmente en el aporte que hace el estudiante. Entonces, en este sentido, yo recomiendo, en cuanto al cuerpo del ensayo, ¿no? Que el ensayo tenga un título claro, que se convierta en sí mismo, ese título que se convierta en sí mismo como en una especie de tesis, o sea, de aquello que yo pretendo probar a lo largo de mi argumentación en el ensayo. Entonces, primero que tenga un título bien claro, a manera de tesis o de hipótesis que quiero probar. Segundo, que tenga un desarrollo, una introducción, como cualquier otro escrito, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Precisamente en la introducción el estudiante debe decir el qué, el cómo y el para qué del ensayo. En el desarrollo debe abordar las temáticas con la argumentación y en las conclusiones debe demostrar si aquello que él pensaba exponer lo largo de su tesis lo consiguió a partir del escrito que está realizando. Y por último, todo ensayo, y eso es muy importante, requeriría una lista de referencias. Es decir, es muy importante que el ensayo, aunque sea personal, esté sustentado en autoridades en el campo de conocimiento en el que yo me estoy moviendo. Porque si no hay referenciación, si no hay apoyo en autores, quedaría todo como simple opinión, como una opinión muy Exactamente. personal de parte o subjetiva, aunque el ensayo tiene algo de subjetivo, por eso es ensayo, pero debe estar sustentado en fuentes objetivas. En la academia casi siempre pensamos que hacer un documento o proponer un escrito está aislado de la investigación. Y hágase un ensayo sobre el tema, pero realmente uno cuando da esa orientación lo que está diciéndole al estudiante es investigue sobre Sí, el tema que le estoy diciendo y claro, desde ahí argumente una posición. perfecto. Entonces, una otra pregunta es, ¿qué diferencia encuentra un estudiante entre el ensayo y el tema de un artículo ya científico, más estructurado? Exacto, digamos que en cuanto a la estructura, lo decía yo ahorita, la estructura del ensayo es la estructura de la comunicación en general, de la comunicación de los textos académicos y científicos en general. Y es que en todo escrito hay una introducción, hay un desarrollo y hay unas conclusiones. Digamos que ese es el cuerpo de cualquier escrito. En el caso del artículo científico, esta estructura varía y varía significativamente, porque básicamente en el caso de los artículos científicos la estructura empieza
a manejarse con lo que hoy se ha dado en llamar IMRID, es decir, la estructura del artículo científico es un título, ¿verdad? Un resumen, unas palabras clave, y luego vendría la parte central del artículo, que consta de una introducción, de la explicación de la metodología que se utilizó en la investigación, tercero, de los resultados que se alcanzaron a través de la investigación, y por último, de la discusión. Entonces, a eso se le llama IMRID, es decir, introducción, métodos, resultados y discusión. Y obviamente eso termina, dentro de la discusión estarían las conclusiones y termina con una lista de referencias. Entonces, digamos que el ensayo tiene una estructura bastante simple, introducción, desarrollo, conclusiones, mientras que el artículo científico es un poco más complejo y te exige a ti que hables de una metodología, que hables de unos resultados y que hables de una discusión. Ahora, cada una de estas partes tiene una función específica en el escrito. Por ejemplo, en el caso de la discusión, es decir, qué significan los resultados que yo encontré en mi investigación, qué significan en el campo de la disciplina, qué aportes, qué preguntas sugieren los resultados que yo encontré a la disciplina en la que me estoy moviendo. Entonces, digamos que el artículo científico es un escrito mucho más complejo y responde a una estructura claramente deliberada desde su inicio. Y vamos a mirar este tema de las ponencias. A un estudiante le dice, haga una ponencia para un evento de Red Cross o el evento institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Y entonces el chico vuelve a la misma inquietud, que por dónde comienzo, si hago el ensayo para la ponencia, si más bien del artículo derivo la ponencia, si el estudio, ¿qué parte de la ponencia? Entonces, en 2 minuticos, muy breve, ¿cómo le indicamos al estudiante? Esto es una ponencia. Sí, bueno, la ponencia generalmente tiene dos facetas, ¿no? Una es la ponencia como escrito, ¿verdad? Y otra cosa es la ponencia como exposición. Entonces, claro, uno escribe la ponencia y luego va y la presenta a través de unas diapositivas. Entonces, tiene que haber una relación directa entre el escrito, la ponencia escrita, y la ponencia que se da a conocer ante el público. En cuanto a la ponencia escrita, que creo que es lo que me estás preguntando, la ponencia tiene una estructura bastante similar a la del ensayo general. O sea, una ponencia debe tener un título muy claro, que en la medida de lo posible sea la idea central de la ponencia. Tiene que tener un autor con una información básica del autor, con filiación institucional, correo electrónico, grupo de investigación al que pertenece, un resumen, y en eso difiere del ensayo, que el ensayo no necesariamente tiene un resumen, o sea, un resumen, y luego del resumen, las tres partes centrales de las que hemos hablado. Se hace una introducción, se hace un desarrollo de la temática y se concluye con lo que llamamos precisamente conclusiones. Entonces, básicamente es eso. Yo en una ponencia no tengo por qué... Ahora, en el desarrollo del contenido yo puedo hablar de un estado del arte, puedo hablar de metodologías, puedo hablar de los instrumentos utilizados en la investigación, si fue que hubo investigación de campo, y de los resultados que allí se obtuvieron, pero el esquema básico, repito, es título, resumen, introducción, desarrollo del contenido y conclusiones. Ahora, una cosa importante es que en el escrito debe haber una lista de referencias. Es clave que haya una lista de referencias para dar rigor académico y científico a lo que yo he estado indicando en el escrito. Bueno, no nos queda más que agradecerle al doctor Álvaro Andrés y con este breve video vamos a invitar a los estudiantes a que participen enviando sus ponencias a los diferentes eventos que las universidades convocan y las instituciones como RECOSI y para este caso la Universidad Militar de Nueva Granada, especialmente para los estudiantes a distancia. Doctor Álvaro, mil gracias por su compañía y por su visita a Con la mucho universidad. gusto, Eduardo. Gracias a ti.